Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? A ver, un momentito, voy a compartir pantalla. Mientras me confirman con un like si se me escucha. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, en esta semana 18 vamos a ver el tema de física moderna. Y dentro de esto vamos a ver algunos subtemas, como por ejemplo, tenemos por aquí los postulados de la relatividad especial de Albert Einstein. Trabajamos acá principalmente con dos postulados. Nos dice el primero, que las leyes de la física o las ecuaciones de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Ahora, ¿qué es un sistema de referencia inercial? Bueno, aquí les presento dos sistemas de referencia inerciales. Uno de ellos es aquel que se encuentra en reposo y otro es aquel que se está desplazando con mRU, o sea, con velocidad constante. Quiere decir que estos sistemas carecen o no tienen aceleración. Esto les comento porque en el examen les podrían plantear lo siguiente. Un sistema o una nave que se desplaza con mRUV puede ser considerado un sistema de referencia inercial, ¿verdadero o falso? Un sistema que se desplaza con mRUV puede ser considerado un sistema de referencia inercial, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero están seguros? ¿Falso? Falso, así es. Ojo, un sistema de referencia inercial es aquel que se encuentra en reposo o se desplaza con mRU, o sea, sin aceleración, ¿correcto? Sin aceleración. Ustedes recordarán que en el mRUV existe aceleración. Por lo tanto, si esa nave espacial que se observa se desplazara con mRUV, entonces esa nave espacial no podría ser considerado un sistema de referencia inercial. ¿Me dejo entender? Entonces, ojo, solamente cuando está en reposo o se desplaza con mRU, son considerados cualquiera de los dos como un sistema de referencia inercial. Bien, luego tenemos un segundo postulado. Nos dice lo siguiente. La rapidez de la luz en el vacío, el cual tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, es constante para cualquier observador, independiente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Me explico con este esquema. Tengo aquí un observador O que se encuentra en reposo. Sí, vamos a tener un observador O que se encuentra en reposo. Y él tiene en la mano una linterna. Él enciende la linterna y esta linterna emite luz. Lo que va a hacer este observador O es medir la rapidez de la luz. Y él obtiene un resultado como un valor de C, que vale justamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En paralelo tenemos a otro observador, O', el cual está en su nave, ¿correcto? Viajando con una cierta rapidez V. Ahí está. Tenemos a otro observador, O', que está viajando en su nave con una rapidez V. Este observador O' va a medir la rapidez de la luz que emite esa linterna. La pregunta es, ¿qué rapidez va a obtener el observador O'? ¿Una rapidez C o una rapidez mayor o quizás menor a C? ¿Cuál sería su respuesta? El observador O mide la rapidez de la luz que emite esta linterna y obtiene un valor C. El observador O' va a medir la rapidez de la luz que emite esa linterna. Entonces la pregunta es, ¿qué resultado obtiene el observador O'? ¿Una rapidez C, una rapidez menor a C o igual a C? Claro, igual, exactamente igual. No va a ser ni mayor ni menor, va a ser exactamente igual. Pero esto es ojo a partir de Albert Einstein. Antes de Albert Einstein se creía que si el observador
O mide una rapidez de la luz como c, entonces el observador O' va a medir una rapidez totalmente diferente a la medida por el observador O. Entonces quiere decir que ambos obtenían diferentes valores de la rapidez de la luz. Y eso traía muchas discrepancias en los resultados experimentales. Para evitar justamente esas discrepancias en los resultados, es que Einstein propone que independientemente del observador que mide la rapidez de la luz, van a obtener el mismo resultado. ¿Y ese resultado cuánto vale? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien. Luego, a partir de estos dos postulados y en colaboración con otros matemáticos de la época y también otros físicos de la época, es que se van a obtener algunas ecuaciones que vamos a observar en la siguiente diapositiva. Un ratito que cargue la siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos. Tenemos acá dos sistemas. El de la izquierda se considera un sistema en reposo, ¿correcto? O un sistema el cual se está desplazando con una rapidez muy pequeña en comparación de la luz. Y el de la derecha es un sistema que se está desplazando con una rapidez cercana o proporcional a la luz. A ese sistema de la derecha también se le conoce como un sistema relativista, ¿sí? Como un sistema relativista. A ver, hasta aquí. Un like. ¿Quiénes han visto la película Interestelar? A ver, un like. ¿Quiénes han visto la película Interestelar? Ok, claro, son varios y es muy buena película. Si no la han visto, les recomiendo que la vean, porque esa película se basa justamente en la teoría de la relatividad. Veamos, al inicio se observa una familia, entre los cuales tenemos un padre y su hija. Obviamente al inicio se observa que el padre, obviamente, es mayor que la hija, ¿cierto? Lo que uno esperaría. De pronto el padre se embarca en una misión con otros tripulantes y en parte de la película menciona lo siguiente. Si aquí en nuestra nave, ¿no? Aquí pasa una hora en su nave, en tierra habrán pasado 7 años. Si aquí en nuestra nave pasa una hora, en tierra habrán pasado 7 años. Y bueno, casi al final de la película se reencuentra el padre con su hija. ¿Y qué se observa allí? Que el padre se ve más joven que la hija. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Los que han visto la película, que la hija está postrada en una cama. Claro, así es. Se dan cuenta. ¿Y por qué esa diferencia de edades? ¿Por qué cuando se reencuentran, luego de esa misión, el padre se ve más joven que la hija? Ahí justamente vamos a explicar ello, o en parte con las ecuaciones dadas justamente por Albert Einstein, en colaboración con otros físicos y matemáticos de la época. Bien, como les comentaba, el gráfico de la izquierda se considera un sistema en el estado de reposo. Entonces yo puedo medir la masa de ese objeto de color rojo en el estado de reposo y obtenemos su masa en reposo, m sub 0. Medimos esta arista, este lado, y obtenemos ahí su longitud en el estado de reposo, L sub 0. Medimos la energía, según esta teoría, en su estado de reposo y obtenemos ahí E sub 0. También podemos medir el tiempo que transcurre en este sistema en reposo, ahí está, un intervalo de tiempo T sub 0. Ahora, ¿qué sucede si este sistema se desplaza luego a una rapidez cercana o proporcional a la luz? Y medimos nuevamente la masa, la longitud, energía y el tiempo. Bien, esa masa, longitud, energía y tiempo son considerados valores relativistas. ¿Sí? Lo que se encuentra a la derecha son valores relativistas. Y vamos a conocer una relación entre el estado de reposo y el estado relativista. Tenemos aquí la masa en reposo, la longitud en reposo, el tiempo en reposo, y bajo esta teoría, ojo, bajo esta teoría, tenemos que la energía en el estado de reposo es igual a la masa en reposo por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. Ojo, bajo esta teoría. También podemos conocer su cantidad de movimiento, entre comillas, en reposo, que es el producto de la masa en su estado de reposo por la velocidad o la rapidez con la cual se desplaza este sistema, ya que este sistema puede encontrarse
absolutamente en reposo o desplazándose con una rapidez muy pequeña en comparación de la luz. Por ejemplo, hemos visto que la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Una rapidez v asterisco, como indica aquí, sería, por ejemplo, 100 metros por segundo. Claro, porque 100 metros por segundo en comparación de 3 por 10 a la 8, pues esta es muy pequeña en comparación de la rapidez de la luz. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a conocer sus equivalentes, pero en el estado relativista. Ahí está. Esta primera nos dice que la masa relativista es igual a su masa en el estado de reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. La segunda nos dice que la longitud relativista es igual a la longitud en el estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual se desplaza el sistema entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Luego tenemos aquí que el tiempo relativista es igual al tiempo en el estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Hasta aquí observo que hay un factor que se está repitiendo, que es esta raíz cuadrada, ¿cierto? Bien, esa raíz cuadrada y lo que está dentro de él se le conoce como el factor de Lorentz. Esto lo voy a escribir por acá. Y justamente Lorentz fue un matemático que había contribuido en su momento con Albert Einstein. Esto de aquí se le conoce como el factor de Lorentz. Listo. Bien, seguimos. Luego tenemos que la energía relativista es igual a la masa relativista por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. También tenemos otra expresión. Nos dice que la energía relativista es igual a la energía en el estado de reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Finalmente tenemos que la cantidad de movimiento relativista es igual a la masa relativista por esa velocidad o rapidez relativista. También puede ser expresado como la masa en su estado de reposo por esa velocidad relativista entre la raíz cuadrada de 1 menos esa rapidez relativista entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Ahora aquí les pregunto, de todas las expresiones que aparecen a la derecha, ¿no? Aquí a la derecha, ¿cuál de ellas es más conocida para ustedes? A ver, ¿cuál de todas estas es conocida por ustedes? Les doy una pista. Muchas veces cuando se ve la imagen de Albert Einstein, al costado aparece una famosa ecuación. Claro, así es, así es. Bueno, podría ser, ¿no? P igual a M por V, podría ser. Pero la más conocida, ¿no? La que usualmente se observa al costado de la imagen de Albert Einstein, es esta, que la energía es igual a mc cuadrado. Claro, colocan esa expresión porque es la más fácil, ¿no? La más sencilla, la más compacta de todas estas, ¿correcto? Pero ojo que tener presente que esa es la masa relativista. Sí, es la masa relativista. Bien, hay unos segundos Profesor, para que... Sí, dígame. disculpe que interrumpa. En la teoría parece como que el tiempo para el sistema estático es igual al tiempo en movimiento dividido entre el factor de Lorentz, pero acá parece como que multiplicándolo. Claro, es que justamente ¿Puede aquí, explicar para esa parte, hacerlo por más favor? sencillo, así es, así es. Justamente para que se tenga una correlación entre lo que es reposo y relativista, he planteado lo siguiente. Todos los que están con este término sub cero, todos los que están con ese término así sub cero, va a ser para el estado en reposo, ¿correcto? Y todos los que se encuentran sin ese sub cero, va a ser para el estado relativista. Básicamente lo he colocado así para evitar confusiones.
¿sí? Entonces, todo lo que está en sub cero va a ser el estado de reposo y sin ello es para el estado relativista, ¿sí? Básicamente por ello lo he colocado de esa manera. No sé si con eso resolví tu consulta. Sí, profesor, ahora sí. Ok. Sí, básicamente para que se pueda, digamos, tener una correlación, una analogía entre ambos. Entonces, he sugerido colocarlo de esta manera. Sub cero, todos los que están con sub cero es para el estado de reposo y los que están sin ello para el estado relativista o valores relativistas. Bien. Por ejemplo, justamente yendo a esa parte de la película, tenemos al papá dentro de esa nave espacial. Comentaba ahí, si aquí pasa una hora, en Tierra pasan 7 años. Ese tiempo de una hora, ¿qué sería? ¿De estado en reposo o el relativista? Ese tiempo de una hora que él menciona. Relativista. El relativista, claro, porque su nave espacial está viajando a una rapidez muy cercana o proporcional a la rapidez de la luz. Y ese tiempo de 7 años que ha pasado en Tierra sería ¿cuál? ¿Relativista o reposo? Reposo. En reposo, claro, porque entre comillas nosotros nos encontramos en reposo, ya que la rapidez con la cual se desplaza la Tierra es mucho menor a la rapidez de la luz. Entonces, entre comillas, un sistema en reposo. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, con respecto a los postulados de la relatividad de Einstein, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Nos dice en la primera, la rapidez de la luz es invariante, o sea, es constante, pero ojo, en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Cómo debe ser la primera proposición? Dice la rapidez de la luz es invariante, o sea, es constante en todos los sistemas de referencia inerciales. Verdadero, así es, muy bien, verdadero. Ahí tenemos dos observadores que van a medir la rapidez de la luz que emite esta linterna. Ambos observadores se encuentran dentro de un sistema inercial, ya que uno de ellos se encuentra en reposo y el otro se desplaza con MRU. Por lo tanto, ambos, al medir la rapidez de la luz que emite esta linterna, pues ambos van a obtener como resultado el valor de C, que equivale a 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De ahí que la primera es verdadero. Bien. En la segunda proposición nos dice, las mediciones de los intervalos de tiempo y de las longitudes son independientes de los sistemas de referencia inerciales. ¿Verdadero o falso? Ojo, bajo esta teoría, porque dice respecto a los postulados de Albert Einstein. A ver, veamos. Acá tenemos dos observadores, el de verde y el de rojo. Ambos van a medir la rapidez de la luz y ambos obtienen el mismo resultado. Entonces quiere decir que la rapidez de la luz es invariante, ¿correcto? Es invariante o es constante. Pero ¿qué sucede si esos dos observadores quieren medir, en este caso, los intervalos de tiempo o las longitudes? Entonces nos dice que son independientes. Falso. Así es, muy bien, falso. Porque en este caso, los intervalos de tiempo, así como las longitudes o la masa o la energía, van a depender de quién, de la velocidad con la cual se desplaza su sistema. ¿Correcto? Por eso nos dice aquí, ¿son independientes? No, son dependientes. El intervalo de tiempo, la longitud, la masa, la energía o la cantidad de movimiento son dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque justamente se observa aquí que depende de este factor, la rapidez, ¿sí? Con la cual se está desplazando ese sistema. Bien. Luego tenemos la tercera proposición. Nos dice,
La masa de un cuerpo en movimiento disminuye con la velocidad. ¿Cómo creen que sea esa tercera proposición? ¿Verdadero o falso? Entonces, para esto, se tiene que analizar que la masa relativista es igual a ¿quién? A la masa en el estado de reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos este cociente. Bien, ¿cómo creen ustedes que va a ser este resultado? Lo que está en el denominador. ¿Mayor que 1 o menor que 1? O sea, el factor de Lorentz. La raíz cuadrada de todo esto. ¿Cómo debería ser? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Menor a 1. Menor a 1. Supongamos que sea, se me ocurre, 0,5, por dar un valor. ¿Listo? Entonces 0,5 sería 5 sobre 10 o un medio. Y luego aplicando extremos y medios, ¿qué obtenemos? Que la masa relativista es igual a ¿quién? 2 veces la masa en el estado de reposo. Quiere decir entonces que la masa relativista ha aumentado o ha disminuido. Aumentado. Ha aumentado, así es. Entonces, cuando un cuerpo se desplaza a una mayor rapidez, según esta teoría, debe aumentar su masa, ¿correcto? Pero acá dice que disminuye. Por lo tanto, falso. Bien, en el siguiente problema vamos a observar más claramente cómo es que esa raíz cuadrada o ese factor de Lorentz es menor a 1, ¿sí? Ahí lo vamos a ver con mayor detalle. Bien, así es, por lo tanto, falso. Bien, hasta ahí unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí justamente vamos a observar que ese factor de Lorentz siempre es menor que 1. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? En 3, 2, 1. Va. Bien, tenemos ahora el problema número 2. Nos dice lo siguiente. Una nave espacial viaja con rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. En el instante que pasa frente a la Tierra, el piloto ajusta su reloj a las 10 a.m. Si la nave pasa a las 10:20 a.m. frente a una estación espacial que se encuentra en reposo respecto a Tierra, pregunta, ¿qué hora es en la estación espacial cuando pasa la nave? Vamos a analizar con este esquema gráfico. Bien, ahí tenemos la estación espacial que por data del problema se encuentra en reposo respecto a la Tierra. De pronto, esta nave espacial pasa frente a Tierra. Y ahí el piloto que se encuentra en su nave espacial ajusta su reloj a las 10 a.m. De tal manera que luego el piloto que viaja en su nave espacial va a pasar frente a quién? A la estación espacial. Y ahí observa que su reloj marcan las 10:20. Entonces les pregunto, ¿qué intervalo de tiempo ha transcurrido para el piloto que se encuentra en su nave espacial? 20 A ver, minutos. 20 minutos, muy bien. Ahora aquí la pregunta es, ¿ese tiempo de 20 minutos es el tiempo relativista o es el tiempo en el estado de reposo? Es el tiempo relativista. Así es el tiempo relativista. Muy bien. Así es, joven Luis Sebastián. Muy bien, el tiempo relativista. Pero lo que estoy buscando es el tiempo en dónde o la hora en dónde. En la estación espacial. Entonces, para esto, primero debo conocer el tiempo en el estado de reposo. ¿Para quién? Para la estación espacial. Y con ello, saber qué hora es en la estación espacial. ¿Cómo encontramos ese tiempo en el estado de reposo? Bajo la siguiente expresión. El tiempo relativista
es igual al tiempo en el estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos este cociente. La rapidez entre la rapidez de la luz y esto elevado al cuadrado. Reemplazamos. El tiempo relativista, ahí está, 20 minutos, es igual al tiempo en el estado de reposo para esa estación espacial por la raíz cuadrada de ese factor. Bien, aquí aparte voy a desarrollar, ¿sí?, con mayor detalle lo que está dentro de esa raíz cuadrada. Ya está. De aquí se va a cancelar c con c y tendríamos entonces 1 menos 0,6 al cuadrado. 0,6 yo lo puedo expresar como 6 sobre 10. 6 sobre 10 al cuadrado, ¿qué nos va a dar? 1 menos 36 sobre 100, ¿cierto? Luego tendríamos ahí 100 pasa a multiplicar a 1, a ese resultado le restamos 36 y todo entre 100. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Sería 100 menos 36 entre 100. ¿Eso cuánto nos va a dar? ¿Cuánto sería ese resultado? 64 sobre 100. ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, un like. A ver, hasta ahí todos. Ok. Entonces, lo que está dentro de esa raíz cuadrada es 64 sobre 100. Ahí finalmente le voy a tomar la raíz cuadrada a ese resultado. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 8 décimos, ¿correcto? Bien, finalmente este 10 pasa a multiplicar, este 8 va a pasar a dividir, y de ahí obtenemos que el intervalo de tiempo en el estado de reposo, que es justamente para esa estación espacial, fue de 25 minutos. Entonces les pregunto, ¿qué hora debe ser en la estación espacial? ¿Qué hora debe ser en la estación espacial? Las 10:25. Así es, muy bien, las 10 con 25 minutos. Muy bien, esa es finalmente la respuesta al problema. Bien, hay unos segundos y como les comentaba, el factor de Lorentz siempre es menor que 1. ¿Por qué? Miren, este resultado, 8 décimos, justamente es el resultado de ¿quién? Del factor de Lorentz. Y eso nos sale 8 décimos o 0,8, que es justamente menor que 1. ¿Sí? Entonces tengan presente que siempre el factor de Lorentz es menor que 1. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué los 20 minutos es el tiempo relativista? ¿Es porque está en el espacio? Claro, esa es una, pero otra, ojo, otra y más importante es porque en esa nave espacial tenemos un observador, el cual, el cual pasó frente a Tierra, ¿a qué hora? A las 10 a.m., ¿cierto? Y luego pasó 20 minutos, ¿no?, y se encontró frente a quién? A la estación espacial. Ese tiempo transcurrido para ese piloto en su nave espacial es el tiempo relativista. ¿Por qué? Porque ese piloto está viajando en su nave con una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. ¿Sí? Ahí al inicio nos dice, una nave espacial viaja con rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. Entonces, lo que él mida son valores relativistas. Y en este caso, el tiempo que ha transcurrido para él, que son 20 minutos, es el tiempo relativista. ¿Sí? ¿Me dejo entender la idea? Sí, sí, un poco mejor. Ok. Por eso les hacía referencia. El piloto está en su nave que se está desplazando a una rapidez proporcional a la luz. Por lo tanto, el tiempo, longitud, masa o energía que él mida son valores relativistas. Y nos dicen que una estación espacial se encuentra en reposo respecto a Tierra. Entonces ahí tendríamos un sistema en reposo, ¿no? Y tenemos la diferencia, el sistema en reposo del sistema relativista. Bien, continuamos si no hubiera otra consulta. Bien. Y tenemos ahora el problema número 3. Nos dice, una nave se desplaza frente a un observador con rapidez o con velocidad de 0,6 veces la velocidad de la luz.
Si la longitud de la nave mide 20 metros cuando se encuentra en reposo, con respecto a un observador, pregunta, determine la longitud de la nave medida justamente por ese observador. Bien. En el texto en color marrón nos dice que la longitud de la nave mide 20 metros. Esos 20 metros, ¿es la longitud en el estado de reposo o es la longitud relativista? ¿Opción 1 o la opción 2? ¿En reposo? Opción 1. Claro, así es, muy bien. Claro, ahí nos dicen justamente, si la longitud de la nave mide 20 metros cuando se encuentra en reposo, entonces esta es la longitud en su estado de reposo. Muy bien, opción 1. ¿Qué queremos conocer? La longitud de la nave medida por el observador. Pero ese observador, ¿dónde se encuentra? Miren, ¿dónde se encuentra ese observador? Está con movimiento, esta velocidad. Claro, entonces esa nave se está desplazando, si se está desplazando con una rapidez cercana a la luz, entonces lo que estoy buscando es la longitud relativista. Bien. Entonces, cuando esa nave está en reposo, mide 20 metros. Sí, cuando esa nave está en reposo, mide 20 metros. Pero cuando esa nave se desplaza a una rapidez proporcional o cercana a la luz, como en este caso 0,6 veces la rapidez de la luz, entonces esa longitud de la nave sería la relativista, que es justamente la que queremos conocer, su longitud relativista. Y planteamos ahí que la longitud relativista es igual a la longitud en su estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Reemplazamos. Ahí está la longitud en su estado de reposo, 20 metros por esa raíz cuadrada. 1 menos 0,6 veces la rapidez de la luz entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. ¿Y cuánto creen que vale ese resultado? Esa raíz cuadrada. Porque se ha utilizado el mismo valor en el problema anterior. A ver si lo recuerdan. Les hice inclusive ahí a detalle. 8 décimos. Así es, 8 décimos. ¿No? 64 sobre 100 y la raíz cuadrada de ello, 8 décimos. De ahí que finalmente la longitud relativista es de 16 metros. Entonces, cuando esa nave se está desplazando a una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz, la longitud medida para esa nave será ahora de 16 metros. Bien. Nos dice ahora en la parte B, ¿cuánto tiempo tarda en pasar la nave delante del observador? Bien, ahí planteamos que esa nave se va a desplazar como si realizara un MRU. Del MRU que se recuerda que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Pero en este caso, esa distancia va a ser la longitud relativista. Esa rapidez y ese tiempo van a ser los valores relativistas. Entonces tengo ahí la longitud relativista, ¿cuánto vale para esa nave? 16 metros. Esto es igual a ¿quién? A su rapidez relativista. ¿Cuánto vale? 0,6 veces la rapidez de la luz. Y esto por el tiempo relativista. Reemplazamos ahora aquí el valor de la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Finalmente, despejando, obtenemos que ese tiempo es de 0,888 por 10 a la menos 8 segundos. Multiplicamos aquí por un nanosegundo y dividimos por 10 a la menos 9 segundos para que el tiempo finalmente se encuentre en nanosegundos. Y de ahí se obtiene que el tiempo es de 88,88 nanosegundos. Y en este problema no hay clave. Clave F, estos resultados. 16 metros y 88,88 nanosegundos. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución. Profe, al final convirtió, ¿verdad? Claro, así es. Así es.
Claro, al final he colocado un factor de conversión, ¿no? Un nanosegundo, nano equivale a 10 a la menos 9. Para que el tiempo se encuentre finalmente en nanosegundos. Bien, continuamos. ¿Me consultas, observaciones? Bien. Tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, de acuerdo con la teoría de la relatividad, la energía es equivalente a la masa. Claro, porque Einstein justamente propuso en su teoría que la energía relativista es igual a ¿qué? A la masa relativista por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. Entonces se le encuentra o relaciona la energía con la masa, ¿correcto? Nos dice ahora, si la energía de fisión de un núcleo atómico es 180 megaelectronvoltios, determine la masa que se convierte en energía en dicha fisión nuclear. Bien. Aquí tenemos un esquema gráfico de la fisión nuclear. De una cierta cantidad de masa, pues se va a transformar en energía. Yo quiero conocer en este caso cuánta masa le corresponde a esta energía, ¿correcto? Durante la fisión. Entonces planteamos ahí que la energía relativista es igual a la masa relativista por la rapidez de la luz al cuadrado. Ahora aquí hay un pequeño detalle. Observen sus respuestas. Sus respuestas están en qué unidades para la masa justamente que quiero conocer. A ver, ¿en qué unidad se encuentra la masa? Kilogramo. En kilogramo, o sea, en el sistema internacional. Y les explico aquí lo siguiente. Bien, esta masa yo quiero que esté en el sistema internacional, o sea, en kilogramo. Por lo tanto, esta rapidez de la luz debe estar en el sistema internacional, o sea, en metros por segundo. Y para que esto ocurra, toda esta parte sea congruente, la energía también debe estar en el sistema internacional. Y la energía en el sistema internacional, ¿en qué unidad se mide? En Joule, ¿cierto? Si ustedes observan aquí en el texto en color marrón, ¿en qué unidad está esa energía? ¿En Joule o en electronvoltio? Electronvoltio. En electronvoltio. Entonces yo debería transformar, ¿no?, esta unidad electronvoltio ¿a quién? A Joule. Eso justamente nos dan este factor de conversión. Un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 Joule, ¿correcto? Entonces, utilizando este factor de conversión, vamos a pasar de electronvoltios a joules. Moraleja, tengan mucho cuidado aquí con las unidades. Bien. Por ese motivo tengo ahí 180 mega, M mayúscula, mega, ¿correcto? Mega, 10 a la 6. Mega de millón, 10 a la 6. Electronvoltio. Bien, para pasar de electronvoltio a joules, multiplicamos por este factor, 1,6 por 10 a la menos 19. Con esto ya la energía se encuentra expresado en joules. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa por la rapidez de la luz, que vale 3 por 10 a la 8, y esto luego elevado al cuadrado. De ahí finalmente despejando se obtiene que la masa es de 3,2 por 10 a la menos 28 kilogramos. Bien. Ahora, como les comentaba, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Por ejemplo, ¿es lo mismo la notación 1 que la notación 2? A ver, ahí les he mostrado No. dos notaciones. No son iguales, ¿cierto? Porque en la primera, acá tengo M mayúscula, mega, ¿cierto? Mega. Y en la segunda, M minúscula, que hace referencia a quién? ¿Mili? Mili, así es. En la primera dice 180 mega electronvoltios y en la segunda dice 180 mili electronvoltios. Por eso, ojo, tengan mucho cuidado con las unidades, ¿correcto?
Esta parte del tema es relativamente sencillo, solamente hay que tener cuidado con las unidades. Bien, hay unos segundos para que aprecien la solución y luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y ahora vamos con la teoría de la luz. Esto de aquí también es recurrente en los exámenes. Vamos a proponer aquí 3 teorías acerca de la luz. Una de ellas es la teoría corpuscular. Esta teoría fue dada en su momento por Isaac Newton. Él propone que la luz está compuesta de partículas o corpúsculos. Entonces ahí tenemos una fuente de luz que emite luz, pero él representa la luz como si fueran pequeñas partículas o corpúsculos que se están desplazando en varias direcciones. Pero ¿por qué Newton propone esta teoría, esa idea? Entonces vamos a interpretar de otra forma su segunda ley de Newton. Y vamos a interpretar de otra forma esta segunda ley de Newton. Atentos aquí. Para Newton, si algo tiene movimiento, ahí está, para Newton, si algo tiene movimiento, entonces ese algo, ¿qué debe poseer? ¿Qué debe tener? Masa y aceleración. Claro, pero ojo, si para Newton algo tiene movimiento, no entre comillas, aceleración, algo tiene movimiento, entonces ese algo que debe poseer, masa, ¿correcto? Ahora, la luz, ¿tiene o no tiene movimiento? ¿Se desplaza o no se desplaza? Ustedes cuando ingresan a una habitación que está oscura, ¿qué hacen? Prenden la luz, ¿cierto? Entonces se observa que la luz que emite el foco se está desplazando en varias direcciones, e inclusive hasta sus ojos. Entonces ahí uno se percata, observa que la luz se está desplazando, se está moviendo de un punto a otro. Entonces si para Newton algo se mueve, como es la luz, entonces ese algo que debe poseer masa. Por eso que para Newton la luz tiene masa o está compuesta de partículas o de pequeños corpúsculos. Ahora, corpus viene de dónde? Si ustedes dicen, por ejemplo, Corpus Christi, ¿no? ¿Han escuchado esta frase, Corpus Christi? ¿Qué es lo que se está diciendo? A ver, ¿alguien Cuerpo. por ahí sabe? Claro, cuerpo de Cristo. Corpus, cuerpo. Por ese motivo también esa frase, corpúsculos, ¿correcto? Porque viene de cuerpo, ¿sí? Bien, hasta ahí tenemos, así es, joven José Stevens, así es, cuerpo de Cristo, ¿no? Corpus, cuerpo, ¿correcto? Bien, hasta ahí tenemos la teoría acerca de la luz dada por Newton. Paralelamente con Newton hubo otro personaje que planteó otra teoría, que fue la teoría ondulatoria. Esto fue dado por Christian Huygens. Para Huygens, la luz está compuesta de ondas, o la luz es un movimiento ondulatorio. Entonces acá tenemos una fuente de luz, y esa luz es emitida en forma de ondas, que se propagan en varias direcciones. Ahora, ¿cómo es que Huygens llega a esa conclusión? Bueno, él realizó muchos experimentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el siguiente. A ver, ¿alguna vez ustedes han tocado el agua que se encuentra en calma? O quizás se han soltado pequeñas pedritas en el agua. ¿Y qué se observa luego que se ha formado en el agua? A ver, ¿qué se observa en el agua? Ondas, ¿cierto? Claro, así es, se forman onditas. ¿Qué sucede cuando esas onditas de pronto llegan al borde del recipiente? Ahí se extinguen, ahí mueren entre comillas las ondas. ¿Qué se observa luego? Claro, que rebotan o que se reflejan. Así es, ¿no? Rebotan, claro, rebotan entre comillas o se reflejan. Entonces, esto es lo que hacen las ondas. ¿La luz hace o no hace un proceso similar a este? Me explico. Ustedes quizás en el colegio alguna vez han observado o quizás han hecho lo siguiente.
Han acercado, han acercado a la ventana un pequeño espejito, de tal manera que la luz del sol incide en el espejo y esa luz del sol luego la proyectan en algún compañero o compañera o su crush. No sé si han visto eso alguna vez. A ver, confirmen ahí con un like. Claro, ¿no? Usualmente no lo pueden hacer, ¿no? Lo han hecho quizás, ¿no? Para molestar a alguien. Entonces ahí justamente se observa que la luz se ha reflejado, al igual que lo hacen las ondas. Entonces, por comparación de estos comportamientos que son similares o análogos, es que Huygens llega a la conclusión de que la luz está compuesta por ondas, ¿correcto? Ahora, hasta aquí para ustedes. ¿Quién es más conocido, Newton o Huygens? Si hacemos una pequeña encuesta. ¿Ya? Newton. ¿Quién es más Newton? Claro, y en su momento también Newton fue más conocido que Huygens. Y es por eso que muchos experimentos se van a realizar bajo la teoría de Newton. Pero ¿qué ocurre? Que algunos de esos experimentos son incongruentes con la teoría que propuso Newton. Y por el contrario, eran más bien congruentes con la teoría de Huygens, o sea, la teoría ondulatoria. Entonces había una discrepancia. ¿Qué teoría utilizaron? ¿O cuál de las dos es la correcta? Entonces para esto, muchos años después, llega otro personaje, que fue justamente Albert Einstein, y él propone la teoría actual acerca de la luz, que es la teoría de la dualidad onda-partícula o onda-corpúsculo. Esta es la teoría actual acerca de la luz, o en general de las ondas electromagnéticas, ¿correcto? En general de las ondas electromagnéticas, y entre ellas se encuentra justamente la luz. Para este nos dice lo siguiente: la luz está compuesta por cuantos o paquetes de energía que se comportan como onda o como corpúsculo. Entonces, ojo, la luz va a tener un comportamiento dual. Se comporta como onda o como corpúsculo según el experimento que se realice, ¿correcto? Según el experimento que se realiza, recién ahí la luz se va a comportar o bien como onda o bien como corpúsculo o partícula. Con respecto a esto, les pueden hacer la siguiente pregunta. Para Huygens, a modo de proposición, para Huygens, la luz está compuesta de corpúsculos o partículas, ¿verdadero o falso? Falso, así es, muy bien, falso. Le dicen ahora, para Newton, la luz está compuesta por ondas, ¿verdadero o falso? Para Newton, la luz está compuesta por ondas. Falso, así es, muy bien. Finalmente, para Einstein, la luz está compuesta de un 100%, ojo, de un 100% de partículas. ¿Verdadero o falso? Falso también. Así es, falso también. Ya que para Einstein la luz está compuesta tanto de ondas como de partículas. Y según el experimento que se realice, recién ahí, la luz va a revelar su comportamiento. Se va a comportar o bien como onda para algunos experimentos o como partícula para otros experimentos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna observación, alguna consulta? Y esta última es justamente la teoría actual acerca de la luz, o en general de las ondas electromagnéticas. Bien, si me consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el principio de Max Planck, o el principio de Planck. Y es que ahora sabemos, según esta teoría de la dualidad, que que la luz, perdón, se puede computar o bien como ondas o bien como partículas. Pero estas van a transportar una cierta cantidad de energía. Y justamente quiero cuantificar la energía que llevan consigo esas ondas, ¿correcto? O esas partículas, o en general, la luz. Entonces se plantea lo siguiente. La luz emitida o absorbida en cuantos discretos de energía es directamente proporcional a la frecuencia.
Ahí tenemos esos fotones o la luz, justamente fotón o luz, ya que ustedes han llevado el tema de fotosíntesis. Y en ese proceso que interviene la luz, ¿no? Fotosíntesis, foto viene de fotón, o sea, la luz. Nos dice entonces aquí, a un cuanto de energía se le llama fotón. La energía de un fotón o de la luz, o en general de las ondas electromagnéticas, se pueden expresar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la constante de Planck por la frecuencia. Y la otra es la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Además, h, como les indicaba, es la constante de Planck. Y esta constante de Planck tiene dos valores equivalentes. Uno de ellos es 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. La otra es 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. La pregunta es, ¿cuándo se va a utilizar esta primera en joules segundo o esta segunda que está en electronvoltios segundo? Y la respuesta es sencilla. Esto va a depender de sus respuestas. Me explico. Supongamos que en el examen les pregunta lo siguiente. La luz o una onda, por ejemplo, o una onda electromagnética, se propaga con una frecuencia, se me ocurre, de 10 a la 10 Hz. Determine la energía asociada a ese fotón o a esa onda electromagnética o a esa frecuencia. Listo. Entonces, ¿cómo obtengo esa energía, profe? Sencillo, mire. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y aquí la duda es, ¿con qué constante de Planck voy a trabajar? ¿La que está expresada en joules segundo o la que está expresada en electronvoltios segundo? ¿Con cuál de los dos voy a trabajar? Entonces ahí, como les comentaba, primero tienen que observar sus alternativas. ¿Por qué? Supongamos que en todas las alternativas, en todas ellas, la respuesta está expresada en joule. En todas ellas sus respuestas están dadas en joule. Entonces la constante de Planck que van a utilizar es la que se encuentra dada en joule segundo. Supongamos ahora que todas sus respuestas se encuentran en electronvoltio. Entonces, en ese caso, la constante de Planck que van a utilizar debe ser esta otra, la que está expresada en electronvoltios segundo. ¿Sí? Entonces, prácticamente de ello va a depender el uso de la constante de Planck. Si utilizan la que está en joule segundo o la que está expresada en electronvoltios segundo. Bien, continuamos. Ahora vamos con la potencia e intensidad de un haz de fotones o de la luz. Nos dice, la energía de un haz de luz monocromática, mono 1 cromática color, o sea, luz de un solo color, constituido de n fotones de frecuencia f. Ahí tenemos un conjunto de fotones que se están transportando por segundo. Nos dice entonces que la potencia del haz de luz o de los fotones, o en general de las ondas electromagnéticas, es igual a n mayúscula por la constante de Planck y por la frecuencia, o n mayúscula por la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Pero ¿quién es n mayúscula? N mayúscula es el número de fotones por cada segundo. ¿Correcto? N mayúscula es el número de fotones por cada segundo. Con esta información podemos conocer luego la potencia. ¿De quién? Del haz de luz. Luego con esto quiero conocer la intensidad del haz de luz. Entonces planteamos ahí que la intensidad es igual a la potencia entre el área. ¿Pero quién es esa área? Veamos aquí con este esquema. Tengo aquí una superficie A. Correcto, una superficie A, sobre la cual se va a incidir radiación electromagnética u ondas electromagnéticas o la luz. Y esa luz abarca esta región. Lo voy a colocar en otro color para que se pueda distinguir. Sí, en verde. Entonces si les pregunto,
¿Cuál de las dos áreas A es la que debe representarse aquí? Dice potencia entre el área. ¿Cuál debe ser esa área correctamente expresada? ¿La de color negro o la de color verde? Así es, muy bien, la de color verde. O sea, es el área que abarca ¿quién? La radiación electromagnética o las ondas electromagnéticas, ¿correcto? No necesariamente es el área total de la superficie, no necesariamente. Esa área A es el área que abarca la radiación electromagnética o las ondas electromagnéticas o la luz o el fotón. Y, perdón, un ratito. Ya, ahí. Bien, hay unos segundos para que indique sus consultas u observaciones. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos con el efecto fotoeléctrico. Este experimento que lo realizó Albert Einstein justamente le hizo acreedor al Premio Nobel de Física en su momento. Veamos en qué consiste. Nos dice, los metales emiten electrones cuando se incide luz o radiación con frecuencia mayor o igual a la frecuencia umbral del metal. Vamos aquí. Se va a emplear los metales, ya que los metales tienen una gran cantidad de electrones libres. Entonces, por eso, la elección, en este caso, de los metales. Este metal puede ser oro, plata, cobre o alguna aleación metálica. Sobre ese metal se va a incidir radiación electromagnética, ya sea luz u ondas electromagnéticas. Estas llevan consigo una cierta cantidad de energía, es la energía del fotón o de la radiación incidente. Parte de esa energía lo va a absorber el metal. Esa energía que absorbe el metal se le conoce como la energía función-trabajo, que muchas veces se va a denotar con esta letra Φ. Ahora, si hubiera un excedente de energía, ese excedente de energía recién lo va a tomar el electrón que se encuentra en el último nivel, de tal manera que ese electrón va a poder saltar al siguiente nivel. Pero al hacerlo, prácticamente va a escapar o va a salir del átomo, o en este caso del metal. Y esos electrones que salen del metal se les conoce como los fotoelectrones. Esos electrones que salen del metal se les conoce como los fotoelectrones, los cuales salen con una cierta cantidad de energía cinética. Ahora, por conservación de la energía, planteamos que la energía del fotón o de la radiación incidente es igual ¿a quién? A la energía función trabajo, que es la que absorbe el metal, más si hubiera un excedente de energía, la energía cinética dada por ¿quién? Por los fotoelectrones que están saliendo del metal. ¿Cómo calcular la energía del fotón? Como vimos en la diapositiva anterior, la energía del fotón puede ser expresada como el producto de la constante de Planck por la frecuencia. ¿Cómo determinar la energía función trabajo dada por el metal? Una de ellas es la constante de Planck por la frecuencia umbral del metal, ¿correcto? Y donde la frecuencia umbral, por definición, es la frecuencia mínima que debe tener ¿quién? La radiación incidente para que se logren extraer electrones del metal. Me explico con este esquema. Acá tenemos un metal. Vamos a asumir que este metal tiene una frecuencia umbral para un fin práctico sencillo de 1000 Hz. ¿Sí? Vamos a asumir ello, que este metal tiene una frecuencia umbral de 1000 Hz, ¿no? Para un fin práctico de lo que les voy a explicar. Supongamos entonces que se irradia sobre este metal ondas electromagnéticas con una frecuencia de 500 Hz.
Entonces, la pregunta es, ¿se producen o no se producen los fotoelectrones? ¿Ven? Proposición número 1. Si incide radiación sobre el metal de frecuencia umbral 1000 Hz, con una frecuencia de radiación de 500 Hz, entonces se logran extraer electrones del metal. ¿Verdadero o falso? Si incide radiación con una frecuencia de 500 Falso. Hz Falso. sobre un metal cuya frecuencia umbral es de 1000 Hz, entonces se logran extraer electrones del metal. Muy bien, falso. Claro, ¿por qué? Porque se observa que la frecuencia de esa radiación incidente es menor a la frecuencia umbral del metal. Por lo tanto, nunca se va a lograr extraer electrones. Así esta radiación esté incidiendo un día, 2 días, un año, un siglo, nunca se va a lograr extraer electrones del metal. Bien, segunda proposición. Si incide radiación electromagnética sobre este metal con una frecuencia de 1000 Hz, entonces se logran extraer electrones del metal. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? A Falso. ver, atentos aquí. A ver, ¿qué dice en el texto, en la parte que es subrayado? En el texto de azul es subrayado, hay algo con verde. Igual dice. Verdadero, entonces. Claro, verdadero, así es. Basta que la frecuencia de la radiación incidente sea igual a la frecuencia umbral del metal para que se logren extraer electrones, por lo tanto, verdadero. Claro está que estos electrones van a salir con una energía cinética igual a cero, pero van a lograr salir del metal, ¿correcto? Finalmente, tercera proposición, les dice, se incide radiación con una frecuencia de 2000 Hz sobre un metal cuya frecuencia umbral es de 1000 Hz. Entonces se logran extraer electrones del metal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro, porque aquí con mayor razón la frecuencia de la radiación incidente es mayor a la frecuencia umbral del metal. Por lo tanto, sí se logran extraer. Verdadero. Este tipo de preguntas se suelen dar en el examen, porque como ven, no es necesario realizar un cálculo numérico. Es simplemente comparar la frecuencia de la radiación incidente con la frecuencia umbral del metal, ¿sí? Si desean, pueden tomar una captura. Si desean, pueden tomar una captura a ese ejemplo. Ya que lamentablemente esto lo voy a tener que borrar por una cuestión de espacio. Bien. Mientras toman la captura, les comento lo siguiente. Ustedes en el curso de química han visto lo que se conoce como la energía de ionización. Esta energía de ionización, les pregunto, ¿es propio o no es propio para cada elemento de la tabla periódica? Ese valor de la energía de ionización, ¿es propio o no es propio para cada elemento de la tabla periódica? Así es. Claro, así es. Ahora, ¿cómo se le conoce la energía de ionización, pero en física? Se le conoce como la energía función trabajo. Entonces, energía función trabajo o energía de ionización son sinónimos, ¿correcto? Son sinónimos. En química, energía de ionización. En física, energía función trabajo. Entonces, si la energía de ionización es propio para cada elemento de la tabla periódica, análogamente aquí, la energía función trabajo va a ser propio para cada metal. Si este metal fuera el oro, entonces el oro tiene un valor propio, un valor característico de energía función trabajo. Si fuera el cobre tiene otro valor característico de la energía función trabajo. Y si fuera alguna aleación metálica, pues de igual manera, esa aleación metálica también tiene un valor característico, un valor propio de la energía función trabajo. En otras palabras, la energía función trabajo depende de quién? Del material del cual está hecho el metal. ¿Correcto? De eso básicamente depende la energía función trabajo.
Bien, borramos esto y continuamos. Y ahí tenemos justamente esa observación, como les indicaba. La función trabajo depende únicamente de quién, de la naturaleza o de la composición de quién, del metal, nada más. Porque quizás le dicen de esta manera. La función trabajo depende de la energía que se irradia en el metal o de la energía de la radiación incidente, ¿verdadero o falso? Falso, así es, claro. Así es, falso, al ojo. Muy bien. Bien, ahora vamos con la gráfica de la energía cinética de los fotoelectrones versus la frecuencia de la radiación incidente. Bien, aquí les explico. Se observa que para frecuencias menores a la frecuencia umbral, la energía cinética vale cero. Quiere decir ahí que no se logran extraer electrones del metal. Pero a partir de la frecuencia de la radiación incidente, que es mayor o igual a la frecuencia umbral del metal, sí se logran extraer electrones del metal. E inclusive, a partir de frecuencias mayores o iguales, ¿cómo la energía cinética aumenta o disminuye? Para frecuencias mayores o iguales a la frecuencia umbral, ¿cómo la energía cinética de los fotoelectrones aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, muy bien. ¿Y cómo es ese incremento? ¿Lineal o exponencial? Lineal. Lineal. Exponencial. Lineal. Sí. Exponencial, ojo, exponencial vendría a ser algo como esto. Esto sería un crecimiento exponencial. Aquí se observa un crecimiento exponencial o incremento exponencial o lineal. El crecimiento es lineal. Ojo, el incremento o el aumento es lineal. Eso también se suele preguntar en el examen. Ahí se observa que el incremento en la energía cinética es lineal. Bien, no es exponencial, el crecimiento es netamente lineal. Bien, continuamos por acá. Ahora tenemos la gráfica que nos dice n mayúscula, que es el número de fotones o fotoelectrones, esto va a depender del contexto, versus la intensidad, en este caso de la luz o de la radiación electromagnética. Aquí se observa, por ejemplo, que esa relación es proporcional, o sea que a mayor intensidad de la luz, mayor cantidad de fotones o de fotoelectrones por segundo. Esto va a depender del contexto. ¿Cómo es que se llega a esa gráfica? Entonces aquí les muestro este esquema, un grafiquito. Tenemos por acá un metal. Bien, sobre ese metal se va a irradiar ondas electromagnéticas. Digamos que tengo aquí una sola onda electromagnética, una sola radiación electromagnética que sigue en el metal. Y lo hace con una cierta intensidad I. Entonces, esto va a hacer que se logren extraer, por ejemplo, fotoelectrones del metal a razón de n fotones por cada segundo o a razón de n fotoelectrones por cada segundo. Pero ahí tenemos una sola. ¿Qué sucede si irradiamos con una segunda fuente electromagnética de las mismas características de la anterior? Entonces tenemos ahí una misma intensidad y eso va a hacer entonces que se logren extraer fotoelectrones del metal. ¿Cuántos fotoelectrones? ¿Cuántos fotoelectrones? Pues n mayúscula. También n mayúscula, ya que se trata de la misma radiación electromagnética. Ambas tienen las mismas características. ¿Qué sucede si tenemos una tercera radiación electromagnética con las mismas características de las anteriores? Entonces esto también va a lograr extraer n fotoelectrones por cada segundo. Y ahí se observa justamente que va de modo proporcional. Si aumento la intensidad de la luz, también aumenta la cantidad de fotoelectrones que son extraídos del metal. De ahí esa gráfica. Bien,
ahí unos segundos para luego pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, mientras más fuentes de luz inciden en ese metal, entonces mayor cantidad de fotoelectrones vamos a extraer de ese metal. Claro está que esas radiaciones deben de tener una frecuencia mayor o igual a la frecuencia umbral del metal. ¿Sí? Esa es la condición, de que esa luz que está incidiendo está haciendo que se logren extraer electrones del metal. Bien, continuamos. Si no hay consultas hasta aquí. Ahora vamos con los rayos X. A ver, un like, a quienes alguna vez les ha tomado una placa de rayos X, ya sea el tórax o alguna parte de su cuerpo. Claro, son varios, yo también me incluyo. Así es. Bien, en la modernidad, en la actualidad, ya hay equipos más sofisticados, más complejos para generar los rayos X. Aquí les voy a mostrar un equipo rudimentario, uno de los primeros equipos que sirvieron justamente para generar los rayos X. Bien, este, por ejemplo, está constituido de un tubo de alto vacío, o sea que se ha extraído la mayor cantidad de aire posible que se encuentra dentro de este sistema que está en color celeste. Entonces, sí tenemos un tubo en alto vacío. Dentro de él tenemos dos electrodos o dos placas metálicas que están conectadas a una diferencia de potencial o voltaje. Y según a qué polaridad está conectado, pues entonces va a tomar un nombre en particular. Para la parte positiva, el ánodo, y para la parte negativa, el cátodo. Luego, aquí tenemos una diferencia de potencial que es muy intensa, tiene un valor muy grande, que más adelante les voy a indicar en qué rango debe encontrarse. De tal manera que debido a esa gran intensidad de diferencia potencial, es que en la parte negativa o en el cátodo se va a lograr desprender un electrón, por ejemplo. Ese electrón luego va a ser acelerado, o sea, su rapidez está incrementando, y con ello también su energía cinética, hasta que finalmente ese electrón va a impactar en el otro electrodo o en el ánodo. Ese electrón impacta con una cierta cantidad de energía cinética. Debido a ese impacto, a ese choque o esa colisión, es que se va a liberar energía en forma de los rayos X. Esta es una forma, rudimentaria de generar los rayos X. Se aceleran los electrones hasta que finalmente se les hace chocar. Debido a ese choque se libera energía y esa energía liberada lo hace en forma de los rayos X. Bien, ahí justamente lo que les había indicado. Ahora aquí también lo importante, nos dice, para que se produzcan los rayos X, el voltaje acelerador o esta diferencia de potencial debe estar comprendido en este intervalo o en este rango, como mínimo 10 a la 4 voltios y como máximo 10 a la 5 voltios. ¿Qué pasaría si en el examen les proponen lo siguiente? En proposiciones, les dicen, con una diferencia potencial de 1000 voltios, se logran generar los rayos X, verdadero o falso. Con 1000 voltios se logran generar o producir los rayos X, verdadero o falso. 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 Falso, así es, muy bien, falso. Porque como mínimo, ¿cuánto requiero? 10 a la 4 voltios, o sea, como mínimo unos 10.000 voltios, como mínimo. Ahora, profe, ¿puedo aumentar el voltaje como yo quiera hasta un valor indefinido? No. Como máximo también se requiere o se permite un valor de 10 a la 5 voltios. Ya que si superamos este voltaje, entonces vamos a crear aquí rayos, pero con una mayor cantidad de energía a los rayos X. Como por ejemplo, ¿quiénes? A ver, ¿qué rayos tienen mayor energía o son más energéticos que los rayos X? ¿Alguien por ahí lo conoce? Quizás ustedes en el curso de química han visto los rayos alfa, beta y gamma.
quizás. De esos tres, ¿cuál es el más energético? El que es más nocivo. Ah, sí, los rayos gamma. Ah, sí, los rayos gamma. Entonces, si yo también, digamos, trabajo con una diferencia potencial mucho mayor a 10 a la 5 voltios, es probable que yo genere aquí rayos gamma. Ya no rayos X, que es justamente lo que se requiere. ¿Sí? Bien. Ahora aquí un poquito para recordar. A ver. En su casa, en su domicilio, del toma corriente, ¿qué voltaje se tiene? Por lo menos aquí en el Perú. A ver, del toma corriente, ¿qué voltaje se logra obtener? 12 voltios, 24 voltios, 110 voltios, claro, 220 voltios, así es. Pero noten aquí que para generar los rayos X, como mínimo, ¿cuánto requiero? 10 a la 4 voltios, o sea, unos 10.000 voltios. Entonces, ¿cómo haríamos para pasar de 220 a 10.000 voltios? A ver, ¿con qué podríamos transformar de 220 voltios a 10.000 voltios? ¿Qué se podría utilizar ahí? Y eso lo vimos, me acuerdo. Un transformador, ya que el transformador justamente va a transformar el voltaje de entrada con respecto al de salida. Puede ser que lo aumente o puede ser que lo disminuya. Entonces, para lograr este voltaje de 10 a la 4 voltios, se utiliza justamente en parte de su circuito un transformador. Bien, continuamos. Eso fue a modo de comentario. Bien, ahora sí, vamos con dos casos. Uno de ellos es el caso ideal. Aquí les había comentado que los electrones son acelerados, estos impactan y debido a ese impacto, choque o colisión, se va a liberar energía en forma de los rayos X. En el caso ideal se plantea que toda la energía cinética del electrón se transforma íntegramente o en un 100% en la energía de los rayos X. Este es el caso ideal. Lo que realmente ocurre es que un porcentaje, una fracción, una parte de esa energía cinética del electrón se pierde durante el choque o la colisión. Y luego, lo restante, lo que me queda, recién se aprovecha, recién se genera para producir los rayos X. Entonces tengan presente que en el caso real, la energía de los rayos X es igual a ¿quién? Una fracción, un porcentaje, una parte de ¿quién? De la energía cinética de los electrones. Ahora, para ambas situaciones, para ambos casos, ¿cómo se calcula la energía cinética del electrón? Multiplicando la carga del electrón en magnitud o en valor absoluto por la diferencia de potencial. ¿Y cómo se calcula la energía de los rayos X? Tenemos ahí dos formas equivalentes. Una de ellas, la constante de Planck por la frecuencia de los rayos X. Y la otra es la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda de los rayos X. Donde también se tiene que la rapidez de la luz es igual a ¿quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Pero en este caso tenemos ahí la longitud de onda de ¿quién? De los rayos X. Y aquí la frecuencia de los rayos X. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Entonces, tener presente que este es un esquema antiguo de la generación de rayos X. En la modernidad, estos rayos X se dirigen justamente hacia el punto en el cual se quiere tomar dicha placa, ya que en principio esta radiación, una vez que ha sido generada, se propaga en varias direcciones. Pero si yo quiero tomar una foto, entre comillas, de rayos X, entonces estos rayos X los debo de concentrar para que vayan a una región específica. Y ahí recién tenemos justamente los equipos ya más modernos. Bien, continuamos. ¿Me consultas hasta aquí?
Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí los rayos láser. Este es básicamente a modo de comentario. Aquí prácticamente no hay ninguna ecuación. Nos dice, los rayos láser es radiación electromagnética producida en un instrumento óptico con las siguientes propiedades. Nos dice en la primera, es luz monocromática. Mono, uno, cromática, color. O sea, es luz de un solo color. Y por lo tanto, esa luz de un solo color está asociada a una sola frecuencia o a una sola longitud de onda. En este caso nos dice, es decir, tiene una sola frecuencia, pero también puede decir una sola longitud de onda. Luego en la parte B nos menciona lo siguiente. Es luz coherente, o sea, que las ondas constituyentes se encuentran o están en fase. ¿Esto qué implica? Que interfieren constructivamente como se muestra en la figura. Bien, ahí en la figura, las ondas, ¿cómo se están propagando? ¿En orden o en desorden? ¿Orden? En orden, claro. En desorden sería algo como esto. Por ejemplo, si yo quisiera superponer una encima de la otra a las ondas que acabo de dibujar, podría obtener finalmente el perfil como si fuera de una sola. Si yo las coloco una sobre otra, podríamos ver como si se tratara de una sola onda. No. No, no se podría. Pero imaginemos ahora lo mismo en el gráfico que ya está por defecto. Si colocamos a cada onda, entre comillas, una encima de la otra, ¿veríamos una sola onda? Ahí sí. Claro, eso justamente tiene que ver cuando nos dicen que las ondas constituyentes están en fase o que interfieren constructivamente. Bien, esta propiedad B hace justamente la C. Nos dice, se propaga en el espacio libre en una sola dirección y además a grandes distancias. ¿Esto cómo se puede evidenciar? ¿Ustedes alguna vez han visto en un partido de fútbol cuando, por ejemplo, ya sea el delantero que va a patear el penal, o bueno, un jugador que va a patear el penal, o el arquero que va a intervenir, desde las tribunas inciden en su rostro rayos láser, ya sea de color rojo, verde o azul? No sé si han visto esa situación en algún partido de fútbol. Claro, ahí justamente observamos esa propiedad, porque imagínense, desde la tribuna, desde un punto de la tribuna, se ha emitido una radiación láser hasta el rostro, ya sea del que va a patear el penal o del arquero. Entonces observo que viaja a grandes distancias y además en una sola dirección. ¿Cómo es que logra esto? Ese rayo láser, por la propiedad B, nos dice que es luz coherente, o sea, las ondas constituyentes están en fase y por lo tanto interfieren de forma constructiva o constructivamente. Bien. Y además ustedes han notado quizás en esos partidos, cuando utilizan ese rayo láser, han visto que es de un solo color. Puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde. Entonces ahí observamos también esa primera propiedad, que es luz monocromática, de un solo color. Y ese color, ya sea rojo, verde, azul u otro, está asociado a una frecuencia o una longitud de onda. Ahora, ustedes van a ingresar a la universidad. Independientemente de la carrera a la cual ustedes ingresen, es muy probable que dentro de los cursos el profesor les pida hacer una exposición. Y quizás para hacer su exposición van a utilizar un puntero láser. Y finalizado quizás la exposición, van a utilizar el puntero láser para justamente molestar a sus compañeros, compañeras, a su crush, apuntando en su cuerpo o inclusive en su ojo o en el rostro. ¿Alguna vez han visto esa situación o han sido parte de ello?
Claro, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que unas compañeras llevaron un puntero láser pequeño que emitía luz roja y eso lo hacían con el fin de molestar por ahí a un compañero. Y es normal, lo pueden hacer, no hay ningún problema siempre y cuando esto no vaya a la vista. ¿Por qué? Porque esta radiación láser es una energía bien concentrada, por eso justamente que puede propagarse a grandes distancias. Entonces sí tenemos una energía bien concentrada. ¿Qué sucede si esa energía bien concentrada incide en el ojo? Es muy probable que en el tiempo la vista de la persona se vea mermada, ¿correcto? Entonces tengan mucho cuidado en apuntar el rayo láser, sobre todo a la vista de la persona. Pueden apuntar en cualquier parte del cuerpo, brazos, piernas, tórax, espalda, donde ustedes quieran, no hay problema ahí, pero eviten hacerlo en el rostro y sobre todo en la vista de la persona, ¿sí? Una recomendación. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Bien, entonces continuamos. Ahora sí tenemos el problema número 5. Nos dice, la longitud de onda umbral del metal es 600 nanómetros y se ilumina la superficie del metal con luz de longitud de onda 400 nanómetros. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ahí tenemos el esquema. Ahora sí, en la primera proposición nos dice, se produce el efecto fotoeléctrico, ¿verdadero o falso? Veamos. Vimos que la rapidez de la luz es igual a ¿quién? Al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Pero ahora voy a trabajar aquí con una frecuencia umbral y por lo tanto esta debe ser la longitud de onda umbral. Si por definición la frecuencia umbral es la frecuencia mínima, entonces ¿cómo debe ser esta longitud de onda? Sabiendo que el producto debe ser constante, que es la rapidez de la luz. ¿Mínima o máxima? Máxima. Máxima, así es. De tal manera que el producto pues, va a ser justamente constante, que es la rapidez de la luz. Muy bien. Entonces aquí voy a comparar cómo es la longitud de onda umbral del metal con respecto a la longitud de onda de esa luz. Observo justamente que la longitud de onda umbral es mayor, ¿no? Vale 600 nanómetros, en comparación de la longitud de onda de esa luz, 400 nanómetros. Entonces, ¿se produce o no se produce el efecto fotoeléctrico? A ver, ¿qué dice? ¿Se produce o no se produce el efecto fotoeléctrico? La longitud de onda umbral es mayor a la longitud de onda de la luz que está incidiendo en el metal. Cuando eso ocurre, entonces sí se produce el efecto fotoeléctrico. Es lo inverso que con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Es lo inverso con respecto a la frecuencia. Nosotros vimos que para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la frecuencia umbral, ¿cómo debe ser? Igual o mayor, ¿cierto? A la frecuencia umbral. Ese es ojo con respecto a la frecuencia. Con respecto a la longitud de onda, ¿cómo debe ser? Lo contrario, ¿sí? Lo contrario. Bien, por lo tanto, la primera es verdadero. En la segunda nos dice, al ojo prácticamente, nos dice, no se produce el efecto fotoeléctrico. Al ojo, ¿cómo debe ser la segunda? Falso. Falso, claro, porque si la primera es verdadero, entonces la segunda debe ser falso. Así es, al ojo, falso. Luego, en la tercera proposición nos dice, la energía del fotón es 3,1 electronvoltios. Bien. Entonces, ¿qué información tenemos? La longitud de onda de la radiación incidente. Entonces, planteamos aquí,
que esa energía del fotón es la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Ahora aquí vamos a reemplazar. Voy a utilizar esta constante de Planck que nos dan en el problema, que está dada en Joule segundo. Ahí está, 6,62 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Luego, ¿por quién? Por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Y todo esto entre quién? La longitud de onda, 400 nanómetros, nano 10 a la menos 9. Hasta ahí nada más. Ese resultado de la energía, está expresado en qué unidad. Hasta ahí nada más. Sin considerar lo que he borrado. ¿Joule? Así es. Hasta ahí esto está expresado en Joule. Pero observo que me están preguntando en qué unidad, en electronvoltio. Por ese motivo, entonces, vamos a tener que utilizar ese factor de conversión. Que nos dice aquí que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ahí está ese factor de conversión. Y con ello, finalmente, esa energía estará dada, expresada en electronvoltios. Y nos da aproximadamente 3,1 electronvoltios. De ahí que la tercera es verdadera. Para que esto se me entienda mejor, voy a escribirlo aquí en este espacio en blanco que está a la izquierda. Voy a colocar las unidades, ¿sí? Voy a colocar las unidades. Veamos. La constante de Planck está en joules segundo, ¿sí? La rapidez de la luz en metros por cada segundo. Y la longitud de onda, hasta ahí está expresado esto en metros, ¿sí? Hasta ahí nada más. Entonces se cancela metro con metro, segundo con segundo, y hasta ahí la energía obtenida se va a encontrar justamente en joule, ¿no? Va a tener un valor expresado en joule, pero yo lo quiero en electronvoltios. Entonces para eso utilizamos ese factor de conversión. Un electronvoltio, ahí está, equivale a ¿cuánto? A 1,6 por 10 a la menos 19 joules. De ahí finalmente se cancela joule con joule y ese resultado ya está expresado en electronvoltios, ¿correcto? Por eso es que aparece aquí en el denominador ese factor de conversión, ¿sí? Y para que se pueda apreciar mejor la idea. Si desean, pueden tomar una captura, ¿no? En este caso por las unidades, ¿no? Y también por esta otra parte de la longitud de onda umbral. Ahí les doy unos segundos. Profe, ¿puede repetir una vez más por qué el primero es verdadero? Allá. A ver. Les decía que la frecuencia con la longitud de onda son inversos. Me refiero a esto. Acá les propuse, por ejemplo, que la frecuencia umbral es de 1000 Hz, ¿no? Para el esquema que les propuse anteriormente. ¿Qué sucede si hago incidir radiación con una frecuencia de 500 Hz? Entonces ahí no se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Porque la frecuencia por lo menos debe ser igual o mayor a la frecuencia umbral del metal. ¿Qué sucede si aumento la frecuencia a un valor de 2000 Hz? Entonces ahí sí se va a dar el efecto fotoeléctrico. Bien, entonces ahí observo que para que sea el efecto fotoeléctrico, la frecuencia de la radiación incidente debe ser mayor o igual, ¿correcto? A la frecuencia umbral. Y entonces, ojo con relación a frecuencias. ¿Cómo sería con respecto a longitudes de onda? Bien, supongamos que la longitud de onda umbral, justamente tomando en cuenta este problema, nos dice que es 600 nanómetros. Sí, es lo inverso. ¿Qué sucede entonces si hago incidir radiación con una longitud de onda mayor a esa longitud de onda umbral? Digamos 1000 nanómetros. Entonces, ¿se logra o no se logra el efecto fotoeléctrico?
ahí no se va a lograr. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de la radiación incidente es mayor a la longitud de onda umbral. Para que se logre extraer electrones o se produzca el efecto fotoeléctrico, la longitud de onda de la radiación incidente debe ser como menor o igual a la longitud de onda umbral. Es por eso que cuando esta radiación electromagnética lo hace con una longitud de onda de 400 nanómetros, entonces sí se logra el efecto fotoeléctrico, porque observo que la longitud de onda de esa radiación electromagnética es menor a la longitud de onda umbral del metal. Por eso les comentaba que es lo contrario, ¿no?, a lo que ocurre con la frecuencia. ¿Sí? ¿Me dejo entender mejor ahí la idea? Bien, hay unos segundos. Entonces, ojo, con respecto a la frecuencia, la radiación incidente debe tener una frecuencia mayor o igual a la frecuencia umbral del metal. Eso es con respecto a la frecuencia. Con respecto a la longitud de onda, esa radiación incidente debe tener una longitud de onda que debe ser menor o igual a la longitud de onda umbral. Por eso le decía que es lo contrario a lo que ocurre con la frecuencia. Bien, continuamos en otra consulta o observación. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice, una radiación de frecuencia de 3 por 10 a la 15 Hz incide sobre un metal de función trabajo 2 electronvoltios. ¿No? Ahí tenemos el esquema gráfico. Pregunta, determine la energía cinética máxima o a seca la energía cinética de los fotoelectrones. Bien, entonces aquí nos encontramos dentro de lo que corresponde al efecto fotoeléctrico. Y ahí que se cumple que la energía del fotón o de la radiación incidente es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. Bien, si yo quiero conocer esta energía cinética, primero, ¿qué debo conocer? La función trabajo. ¿Esto es dato? Sí, es dato. Pero también debería conocer previamente, pues, la energía de la radiación incidente. ¿Esto se conoce? No, aún no se conoce. ¿Pero se puede determinar? Claro que sí, porque esto se evalúa, según los datos, constante de Planck por la frecuencia. Entonces se puede conocer. Pero también hay otro detalle muy importante. Observen sus respuestas. ¿En qué unidad está expresada esa energía cinética que les están pidiendo? Observen sus respuestas. ¿Está en Joule o está en electronvoltio? A ver, hasta ahí observen sus respuestas. ¿En qué unidad está la energía cinética? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Encontré el problema número 6 en su guía, en su PDF. Bien. Ahí la energía joules. está en Joule. Así es, muy bien, está en Joule. Entonces, si yo quiero que esta energía cinética, quiero que esté en Joule, eso implica entonces que la función trabajo también debe estar en Joule. Y además, la energía del fotón o de la radiación incidente también debe estar en joules. Pero observen aquí, en qué unidad les han dado como dato la función trabajo? ¿En joule o en electronvoltio? Electrovoltio. En electronvoltio. Entonces, tener mucho cuidado con las unidades. Por lo general, para esta parte del tema les van a hacer confundir con las unidades. Les van a dar quizás les van a dar en joules y la pregunta, las respuestas van a estar en electronvoltios o viceversa. Entonces hay que estar muy atentos a esos datos. Bien.
Entonces, luego, estos electronvoltios lo debo de pasar ¿a quién? A joules. Y para eso justamente tenemos este factor de conversión. ¿Sí? Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio. Bien, entonces tenemos el efecto fotoeléctrico, la energía del fotón o de la radiación incidente es igual a la energía función trabajo más la energía cinética, y donde la energía de la radiación incidente es la constante de Planck por la frecuencia. Y reemplazamos. Constante de Planck 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. ¿Por cuánto? Por la frecuencia, 3 por 10 a la 15 Hz. Hasta aquí el resultado de la energía de esa radiación incidente pues va a estar en joules, porque he utilizado la constante de Planck dada en joules segundos. Esto va a ser igual ¿a quién? A la suma de la energía función trabajo. ¿Cuánto vale? 2 electronvoltios. Y para pasar esos electronvoltios a joules, multiplico entonces por ese factor de conversión, que nos dice que un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ahora sí, esta energía ya se encuentra en joules. Y esto más la energía cinética. Y aquí finalmente despejando, vamos a obtener el valor de la energía cinética y dada justamente en joules. Y eso equivale a 1,66 por 10 a la menos 18 joules. Bien, un problema relativamente sencillo. Entre comillas, la dificultad, entre comillas, por así decirlo, es percatarse de las unidades. Mi recomendación aquí es que tengan mucho cuidado con las unidades. Y para darse cuenta si voy a pasar de una unidad a otra, justamente observen sus respuestas. Bien, si no hay consultas o observaciones, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, en un experimento para determinar la función trabajo de un metal, se utiliza radiación de longitud de onda 600 nanómetros. Luego se utilizó radiación de longitud de onda 200 nanómetros. Y se observó que el potencial de frenado fue 4 veces el valor inicial. Pregunta, determine el voltaje de frenado inicial y la función trabajo del metal. Bien, por acá tenemos unos fotones o una radiación incidente, los cuales van a incidir en el primer caso, en la primera parte, con una longitud de onda de 600 nanómetros. Luego se va a cambiar esto por otra radiación electromagnética, cuya longitud de onda es 200 nanómetros, ¿correcto? Ellos inciden y luego se logran extraer los fotoelectrones. Ahí tenemos los electrones. Estos fotoelectrones o electrones extraídos del metal A van a ser frenados o se les va a cortar el movimiento mediante lo que se conoce como el potencial de frenado o el potencial de corte. Se plantea de la siguiente manera, que la energía cinética de estos fotoelectrones debe ser igual ¿a quién? A la carga del electrón por el potencial de frenado o de corte. Frenado porque va a frenar el movimiento de esos fotoelectrones, o el potencial de corte. Va a cortar el desplazamiento de esos fotoelectrones. Entonces se le conoce como el potencial de frenado o el potencial de corte. Bien, para esta primera radiación de longitud de onda 600 nanómetros, nos dicen que el potencial de frenado vamos a asumirlo como V sub 0. Y para la siguiente radiación electromagnética nos dice que ese potencial de frenado fue 4 veces. Entonces vamos a considerar como 4 veces V sub 0 para la segunda situación, para el segundo caso. Bien, entonces aquí planteamos que la energía de la radiación incidente es igual ¿a quién? A la energía función trabajo más la energía cinética. Reemplazamos la constante de Planck dada en electronvoltios por segundo.
que es 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo por la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8, entre esa longitud de onda, 600 nanómetros. Nano 10 a la menos 9. Esto es igual a ¿quién? A la energía función trabajo más la energía cinética. Y donde a su vez esa energía cinética también se puede expresar como la carga del electrón por el potencial de frenado o de corte. Evaluando esta parte, obtenemos ahí que 2 electronvoltios es igual a la energía función trabajo más la carga del electrón por el potencial V sub 0, que es el potencial de frenado inicial. Ahora vamos con la segunda radiación electromagnética, cuya longitud de onda es 200 nanómetros. Para este segundo caso nos dice que el potencial de frenado fue 4 veces el valor inicial. Entonces aquí el potencial de frenado es 4 veces V sub 0. Y planteamos lo mismo, que la energía de la radiación incidente es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. Reemplazamos constante de Planck en electronvoltios segundos como 4 por 10 a la menos 15, por la rapidez de la luz 3 por 10 a la 8, entre esa longitud de onda, 200 nanómetros, nano 10 a la menos 9. Esto va a ser igual a la suma de la energía función trabajo más la energía cinética. Y esa energía cinética es la carga del electrón por el potencial de frenado, que en este caso es 4 veces el potencial de frenado inicial. Listo. Resolviendo esto obtenemos ahí 6 electronvoltios es igual a la energía función trabajo más 4 veces la carga del electrón por el potencial de frenado inicial. Bien, hasta ahí nada más un like si vamos bien. Hasta aquí nada más. Ok. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que son en este caso la función trabajo phi y el potencial de frenado V sub 0. Entonces a partir de esas dos ecuaciones, 1 y 2, vamos a despejar y obtener que el potencial de frenado V sub 0 es igual a 4 tercios de voltio o 1,33 voltios y que la función trabajo es igual a 2 tercios electronvoltios o 0,66 electronvoltios. Bien, esa sería finalmente la respuesta al problema número 7. Ahora, no se asusten, no se alarmen, que un problema similar a este es muy poco probable que les pregunten esto en el examen, porque como ven, tiene muchos pasos. Es un tanto extenso. Ahora, ¿ha venido? Sí, se ha venido modelos de este tipo de pregunta, pero con ya datos que sean más fáciles de trabajar o les dan una mayor cantidad de información. Bien, finalmente pasamos al problema número 8 y con eso cerramos la clase de hoy. Ahí también les dejo las claves de los ejercicios casa. Nos dice, en un tubo de rayos X, un haz de electrones se acelera con un voltaje de 30.000 voltios. Si durante el frenado el 80%, ojo, el 80% de la energía de los electrones se transforma en radiación X o en rayos X, pregunta, determine la longitud de onda de los rayos X. A ver, les pregunto, ¿qué relación es la correcta? A ver, ¿qué relación es la correcta? ¿La primera o la segunda? ¿O ninguna de ellas? Les dicen, si durante el frenado segunda. el 80%, la segunda, así es, muy bien. Claro, porque no dice durante el frenado el 80% de la energía cinética, en este caso de los electrones, se ha transformado en los rayos X. Entonces es la segunda opción, así es. Entonces eso es justamente lo que vamos a utilizar como dato del problema.
Ahí tenemos el esquema de cómo se generan los rayos X. Esto ya lo conocemos. Ahora sí, vamos justamente a esa condición. Que el 80% de la energía cinética es igual a la energía de los rayos X que se han generado. 80% sería como un 80 sobre 100 y simplificando nos queda como 8 décimos. La energía cinética que hemos visto para este caso es igual a la carga del electrón en valor absoluto o en magnitud por la diferencia potencial. Luego, esto va a ser igual a ¿quién? A la energía de los rayos X. Como nos preguntan la longitud de onda, entonces me conviene expresarlo como la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda de los rayos X. Despejando esa longitud de onda, obtenemos entonces que es igual a ¿quién? A 10 veces la constante de Planck por la rapidez de la luz entre 8 veces la carga del electrón y por la diferencia potencial. Allí finalmente voy a reemplazar los valores. Ahí está. E incluso he colocado aquí las unidades para que se den cuenta de un detalle. Ahí está el factor 10, luego sigue la constante de Planck, 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo, luego sigue la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre 8 veces la carga del electrón. Aquí, ojo, no he colocado la carga del electrón como su valor habitual, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Lo he dejado simplemente como E. Y luego sigue por la diferencia potencial, 30.000 voltios o 3 por 10 a la 4 voltios. ¿Por qué no he colocado la carga del electrón con su valor típico o habitual? Por el siguiente motivo. En el numerador tengo aquí electronvoltio. Ese electronvoltio se va a cancelar justamente con este electronvoltio que está en el denominador. Ahí está electronvoltio, ¿correcto? Luego se va a cancelar aquí segundo con segundo. Y finalmente este resultado va a quedar ¿en qué unidad? Se canceló electronvoltio con electronvoltio, segundo con segundo, y esto nos queda ¿en qué unidad? A ver, ¿qué unidad ha sobrevivido? Metros. Metros, así es. Justamente esa longitud de onda nos va a dar ¿en qué unidad? En metro. Y en este caso 5 por 10 a la menos 11 metros. Pero su respuesta no están en metros, están en Armstrong. Y es que hay que tener en cuenta, como indica aquí arriba, que un Armstrong equivale o es igual a 10 a la menos 10 metros. Ojo, el Armstrong es 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Ahí lo tenemos finalmente. Esta longitud de onda de los rayos X generados para esta condición es de 0,5 Armstrong. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Y con esto habríamos finalizado la clase de hoy. Hasta aquí, ¿alguna consulta en general? Profesor, para que sea 20% tendría que haber dicho se pierde, ¿no? Claro, así es. Si nos hubiera dicho, si durante el frenado se pierde el 80%, entonces si se pierde un 80%, ¿cuánto me queda disponible? 20%. Entonces ese 20% es el que recién se va a transformar en energía de los rayos X. Así es. O también puede ser en fracciones. Nos dice, si durante el choque se pierde un tercio de la energía cinética de los electrones, entonces ¿cuánto me queda disponible? Si se pierde un tercio. Si se pierde un tercio, me queda disponible, así es, 2/3. Entonces, en ese caso, la energía de los rayos X debe ser igual a ¿quién? A 2/3 de la energía cinética. Entonces, ahí va a depender de qué información les dan. ¿No? Si directamente ya el valor que se ha transformado o cuánto se ha perdido, ya sea en porcentaje o en fracción. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Bien, jóvenes. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Conmigo será hasta la siguiente clase. Esperemos en todo caso que la siguiente semana, que es la de repaso, esta aula virtual esté habilitada. Supongamos que no esté habilitada esta aula virtual, entonces conmigo sería hasta aquí. Y les agradecería, ¿no? Ha sido muy honroso de mi parte
haberlos guiado durante estas 18 semanas. Les deseo los mayores éxitos a cada uno de ustedes, tanto en su vida académica, profesional y sobre todo personal. Muchas gracias a todos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y pasen muy bonita tarde.